Mi familia me llamó loca. Dijeron que la vejez me estaba afectando la mente, que estaba viendo cosas que no existían. Pero yo no estaba loca. Estaba siendo testigo de algo que conocía demasiado bien. Y cuando traté de proteger a mi nieta de mi propio yerno, mi hija me dijo las mismas palabras que mi madre me había dicho hace décadas. Estás exagerando. Él solo es cariñoso. No, no otra vez. Esta vez alguien me escucharía. Si alguna vez has sentido que nadie te cree, esta historia es para ti. Por favor, dale like y suscríbete para que más personas escuchen estas verdades. Me llamo Victoria. Tengo 67 años y vivo en Mérida, Yucatán. Una ciudad hermosa, llena de historia, de calles coloniales y haciendas antiguas. Pero, como toda ciudad hermosa, Mérida también tiene sus sombras. Y yo he vivido en esas sombras durante la mayor parte de mi vida. Hoy es domingo, día de familia. Mi hija Patricia vino a visitarme con su esposo Roberto y mi nieta Sofía. Sofía tiene 6 años, cabello negro y largo, ojos grandes y curiosos. Una risa que podría iluminar la habitación más oscura. O al menos, solía poder. Últimamente, he notado que Sofía ya no ríe tanto. Se ha vuelto callada, reservada, evita el contacto visual. Y cuando su padre se acerca demasiado, su cuerpo entero se tensa de una manera que me resulta dolorosamente familiar. Estábamos en mi patio, bajo la sombra de los árboles de mangos. El calor de Mérida en octubre puede ser sofocante, pero aquí, con la brisa suave, era tolerable. Patricia estaba en la cocina preparando agua de Jamaica. Roberto estaba sentado en una silla de plástico, bebiendo cerveza, mirando su teléfono. Y Sofía estaba jugando con sus muñecas cerca de mí, pero no con la alegría despreocupada que debería tener una niña de 6 años. Jugaba en silencio, mecánicamente, como si estuviera cumpliendo una obligación. Sofía, mi amor, le dije, ¿quieres que la abuela te cuente un cuento? Ella levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era inocencia, era conocimiento. Un conocimiento que ninguna niña de 6 años debería tener. No, gracias, abuela, susurró. Fue en ese momento cuando lo supe. No era mi imaginación. No era paranoia de anciana. Era real. Roberto levantó la vista de su teléfono. Sofía, ¿por qué eres tan maleducada con tu abuela? Ve y dale un abrazo. Vi cómo el cuerpo de Sofía se tensaba, cómo sus pequeños hombros se encogían, cómo sus manos apretaban la muñeca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No pasa nada, dije rápidamente. Ella está jugando. Déjala. Roberto me lanzó una mirada extraña. Usted la consiente demasiado, doña Victoria. Los niños necesitan aprender modales, y los adultos necesitan respetar cuando un niño no quiere ser tocado, respondí, mi voz más firme de lo que pretendía. Hubo un silencio incómodo. Roberto me miró por un largo momento. En sus ojos vi algo que reconocí, una evaluación, una medición. ¿Qué tanto sabía yo? ¿Qué tanto había visto? Y en ese momento supe que él sabía que yo sabía. Patricia salió de la cocina con la jarra de agua. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están todos tan callados? Nada, mi amor, dijo Roberto, volviendo a su sonrisa encantadora. Solo hablábamos de lo bien portada que es nuestra Sofía, pero yo no dejaba de mirar a mi nieta, y ella no dejaba de mirar al suelo. Después de que comimos, Roberto anunció que tenía que trabajar y se fue. Patricia lo acompañó al carro, dejándome sola con Sofía por unos minutos. Me arrodillé junto a ella, ignorando el dolor en mis rodillas viejas. Sofía, dije suavemente, ¿hay algo que quieras contarle a la abuela? Ella me miró con esos ojos grandes. Por un momento pensé que iba a hablar. Vi las palabras formándose en su boca. Vi el deseo desesperado de decirle a alguien, a cualquiera. Pero entonces escuchamos los pasos de Patricia regresando, y Sofía sacudió la cabeza violentamente. No hay nada, abuela, susurró. Todo está bien, pero todo no estaba bien. Y ambas lo sabíamos. Esta historia trata sobre romper ciclos. Si te está tocando el corazón, compártela. Alguien más necesita escucharla. Esa noche, después de que se fueron, no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos en la pared.
Fotos de Patricia cuando era niña, fotos de mi boda, fotos de días más felices, o al menos de días donde yo fingía mejor, porque yo también había sido Sofía una vez. Y la historia de cómo me convertí en esa niña silenciosa comenzó hace 60 años, en una casa muy parecida a esta. Mi familia era respetada en Mérida. Mi padre era comerciante, dueño de una tienda de telas en el centro. Mi madre era ama de casa, devota católica, una mujer que creía que la apariencia lo era todo. Teníamos 3 hermanos, yo, mi hermano mayor Julio y mi hermano menor Mario. Y vivía con nosotros mi tío Ernesto, el hermano menor de mi padre. Había venido de Campeche para buscar mejores oportunidades en Mérida. Tío Ernesto era considerado el encantador de la familia. Guapo, gracioso, siempre con una sonrisa. Los vecinos lo adoraban. Mi madre siempre decía que era tan atento, tan servicial. Yo tenía 8 años cuando empezó. Era la época de las posadas navideñas. La casa estaba llena de gente, música, comida. Todo el mundo celebraba. Yo estaba cansada y quería irme a dormir, pero mi madre insistió en que me quedara despierta para ayudar a servir a los invitados. Victoria, ve a traer más vasos de la alacena, me ordenó. La alacena estaba en el cuarto de almacenamiento al fondo de la casa, un lugar oscuro, lleno de cajas y cosas viejas. No me gustaba ir sola, pero no me atreví a quejarme. Estaba buscando los vasos cuando escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Me di la vuelta. Tío Ernesto estaba allí, sonriendo. «Te vi venir aquí solita», dijo. «Una niña tan pequeña no debería estar en lugares oscuros. ¿Qué tal si te ayudo?» No había nada amenazante en sus palabras. Nada que pudiera señalar después y decir, aquí fue cuando supe que algo estaba mal. Pero mi cuerpo sabía, algo primitivo en mí sabía. No, gracias, tío, dije, tratando de pasar junto a él. Ya encontré los vasos, pero él bloqueó la puerta. No tan rápido, Victoria. Primero, tu tío Ernesto necesita un abrazo. ¿No quieres abrazar a tu tío favorito? No era una pregunta, era una orden disfrazada de cariño. Me abrazó. Y ese abrazo duró demasiado tiempo. Sus manos se movieron a lugares donde no deberían estar, y cuando finalmente me soltó, me miró con una sonrisa extraña. Esto es nuestro secreto, ¿de acuerdo? Los tíos y las sobrinas especiales tienen secretos especiales. Salí corriendo de allí con los vasos, las manos temblando tanto que casi los tiro. Mi madre me vio llegar. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y por qué tienes esa cara? Deja de ser tan dramática y lleva esos vasos a la mesa. No dramática. Esa palabra me perseguiría durante décadas. Esa fue la primera vez, pero no sería la última. Y cada vez me decían que estaba exagerando. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Tío Ernesto encontraba excusas para estar a solas conmigo. Victoria, ayúdame a alcanzar esto. Victoria, ven aquí un momento. Victoria, tienes algo en el cabello, déjame quitártelo. Cada interacción era una forma de afirmar control, de recordarme que él tenía poder sobre mí y que yo no tenía voz. Traté de evitarlo. Me quedaba en mi habitación tanto como podía. Inventaba dolores de estómago para no bajar a cenar cuando él estaba allí. Me ofrecía para ayudar a mi madre con cualquier tarea que me mantuviera en la cocina donde había testigos, pero él siempre encontraba la manera. Un día, mi madre me encontró llorando en mi habitación. «¿Qué te pasa ahora?», preguntó con impaciencia. Mi madre nunca tuvo mucha paciencia para las lágrimas. «Es que, tío Ernesto», comencé sin saber cómo explicarlo, sin tener las palabras para nombrar lo que estaba pasando. «¿Qué tiene tu tío Ernesto?». «Me toca de manera extraña», logré decir, «y me hace sentir incómoda». Mi madre se quedó muy quieta. Por un momento pensé que me había entendido, que iba a protegerme, que iba hacia hacer algo, pero lo que hizo fue cerrar la puerta de mi habitación y acercarse a mí con una expresión dura. «Victoria», dijo con voz baja y fría, «tu tío Ernesto es un hombre bueno que dejó su hogar para ayudarnos. ¿Sabes lo difícil que es para tu padre mantener este hogar? Ernesto contribuye con dinero, ayuda en la tienda, es parte de esta familia. Pero mamá, él... Los hombres son cariñosos de manera diferente», me interrumpió. «Tú eres una niña.
No entiendes estas cosas. Tu tío te quiere mucho y estás malinterpretando su cariño. No estoy malinterpretando. Basta. Su voz era como un látigo. Si sigues diciendo estas cosas, vas a destruir a esta familia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que perdamos nuestra casa porque tú eres una niña dramática que no sabe distinguir entre cariño y lo que sea que crees que está pasando? Si alguna vez te dijeron que estabas exagerando cuando sabías que no era así, por favor, comparte esta historia. Estas palabras necesitan ser escuchadas. Me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? Mi propia madre había elegido no verme, no escucharme, no protegerme, y desde ese día aprendí la lección más importante de mi infancia. El silencio es más seguro que la verdad. Tío Ernesto vivió con nosotros durante 5 años más. 5 años donde yo desarrollé todas las estrategias posibles para evitarlo. Me volví invisible, silenciosa, aprendí a desaparecer. Cuando tenía 13 años, conocí a un muchacho llamado Felipe. Era 3 años mayor que yo, aprendiz en una carpintería. No era el hombre más guapo ni el más rico, pero era amable. Y lo más importante, me ofrecía una salida. Cuando Felipe le pidió permiso a mi padre para cortejarme, mi padre se rió. Es muy joven todavía. Espere unos años. Pero yo no podía esperar años. No podía pasar un día más en esa casa. Así que hice lo único que pude hacer. Me embaracé deliberadamente. Sé cómo suena. Sé que una niña de 13 años no debería tener que tomar decisiones tan desesperadas. Pero cuando estás ahogándote, agarras cualquier cosa que flote. Cuando descubrieron que estaba embarazada, el escándalo fue enorme. Mi madre lloró durante días. Mi padre quería echarme de la casa. Pero Felipe, bendito sea, se ofreció a casarse conmigo inmediatamente. Y así, a los 14 años, me casé y me fui de casa. Pensé que había escapado. Pensé que el final de mi pesadilla había llegado. No sabía que solo estaba comenzando un nuevo capítulo. Porque los traumas que no procesamos no desaparecen. Se quedan dentro de nosotros, esperando el momento para emerger de nuevo. Y emergieron 50 años después, cuando vi la misma mirada en los ojos de mi nieta que yo había tenido en los míos. Felipe resultó ser un buen hombre. Nunca me preguntó por qué tenía tanta prisa por casarme. Nunca me presionó sobre mi pasado. Trabajaba duro, me trataba bien, y cuando nació Patricia 6 meses después de la boda, la amó como si no le importara que la fecha no cuadrara. Tuvimos una vida simple pero estable. Felipe trabajó en construcción durante 40 años. Yo trabajé limpiando casas. Patricia creció, fue a la escuela, se graduó, pero nunca le conté mi historia. Nunca le dije por qué a veces me despertaba gritando. ¿Por qué no podía estar en habitaciones pequeñas y cerradas? ¿Por qué me tensaba cuando alguien me tocaba sin avisar? Simplemente le dije que mamá era nerviosa, y ella lo aceptó. Patricia conoció a Roberto cuando tenía 23 años. Él era encantador, trabajador, atento, decía todas las cosas correctas. Mis amigos me felicitaban por tener un yerno tan bueno, pero yo veía algo en él que no me gustaba. Algo en la forma en que miraba a Patricia, en la manera en que siempre necesitaba saber dónde estaba, en cómo sutilmente la separaba de sus amigas. Traté de hablar con Patricia. Mi amor, ¿estás segura de Roberto? Parece muy controlador. Ella se rió. Ay, mamá, eres tan anticuada. Roberto no es controlador, es protector. Me ama mucho. Escuché el eco de mi propia madre en esas palabras. Estás exagerando. Y por cobarde no insistí. Se casaron. Tuvieron a Sofía. Y durante 6 años observé cómo Roberto ejercía control sobre Patricia de maneras sutiles pero efectivas. Pero Patricia parecía feliz. O al menos lo fingía bien, como yo lo había fingido durante décadas. Y entonces, hace 3 meses, todo cambió. Patricia vino a visitarme sin Roberto. Eso en sí era inusual. Él rara vez la dejaba ir a ningún lugar sola, pero ese día había tenido que viajar por trabajo. Sofía estaba más animada sin su padre presente. Jugaba, reía, hablaba. Era como ver a una niña completamente diferente. Y fue entonces cuando lo vi. Sofía estaba jugando en el patio cuando tropezó y se raspó la rodilla.
Empezó a llorar y yo corrí para ayudarla. Pero cuando extendí mis brazos para abrazarla, ella retrocedió bruscamente. ¡No!, gritó, sus ojos muy abiertos con terror. Patricia corrió desde la cocina. ¿Qué pasó? Se cayó, dije, mi corazón latiendo fuerte. Solo quería abrazarla. Patricia levantó a Sofía. Ay, mi amor, ¿por qué le tienes miedo a la abuela? No es a mí a quien le tiene miedo, dije antes de poder detenerme. Patricia me miró. ¿Qué quieres decir? Y allí, de pie en mi patio, con mi nieta sollozando en los brazos de mi hija, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a romper el silencio. Esta vez alguien me escucharía, aunque me costara todo. Hay momentos en la vida donde todo cambia, donde una decisión divide tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento fue en mi patio, mirando a mi hija sostener a mi nieta, sabiendo que tenía que elegir entre mi comodidad y la seguridad de Sofía. Y por primera vez en 60 años elegí hablar. Patricia, dije, mi voz temblando, necesito hablar contigo sobre Sofía, sobre Roberto y sobre algo que me pasó hace mucho tiempo. Patricia me miró con una mezcla de confusión y preocupación. Mamá, ¿de qué hablas? Entra a la casa, dije, y deja que Sofía juegue aquí afuera donde podamos verla, pero donde no pueda escucharnos. Algo en mi tono hizo que Patricia obedeciera sin discutir. Instalamos a Sofía con sus colores y cuadernos en una mesa del patio, visible a través de la ventana de la cocina, y nos sentamos adentro. Patricia me miraba con esa expresión que conozco tan bien, la misma expresión que tenía cuando era niña y sabía que algo importante estaba por venir. Mamá, me estás asustando. Bien, dije, porque lo que voy a decirte es aterrador. Y necesito que me escuches. Realmente me escuches, no que me interrumpas, no que trates de explicar, solo escucha. Ella asintió lentamente, y entonces, por primera vez en mi vida, comencé a contar mi historia. Le conté sobre tío Ernesto, sobre la alacena, sobre los 5 años de toques cariñosos que no eran cariñosos en absoluto, sobre cómo le había dicho a mi madre, y mi madre había elegido no creerme, sobre cómo me había casado con su padre a los 14 años solo para escapar. Patricia se puso pálida, sus manos apretaban el borde de la mesa. Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Por la misma razón que tú nunca me has contado todo sobre Roberto, respondí. Ella se tensó. ¿Qué quieres decir con eso? Este era el momento. O cruzaba el puente o me quedaba del otro lado para siempre. Patricia, sé que Roberto te controla. Sé que revisa tu teléfono. Sé que tienes que pedirle permiso para salir. Sé que te ha aislado de tus amigas. He visto los moretones que tratas de esconder con mangas largas incluso en el calor de Mérida. Mamá, eso no es... Déjame terminar, dije firmemente. No te he dicho nada porque aprendí hace mucho tiempo que las mujeres hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Y si tú has decidido que quedarte con Roberto es lo mejor para ti, respeto eso. No me gusta, pero lo respeto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, Patricia, hay algo que no puedo respetar. No puedo quedarme callada sobre esto. ¿Sobre qué? Sobre lo que le está haciendo a Sofía. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro. Sofía tiene miedo de su padre, dije, las palabras saliendo más fácil ahora que había comenzado. He visto cómo se tensa cuando él se acerca, cómo evita estar a solas con él, cómo su risa desaparece cuando él entra a la habitación. No, Patricia sacudió la cabeza violentamente. No, estás viendo cosas que no existen. ¿De verdad?, pregunté. ¿O estás haciendo exactamente lo que mi madre hizo? Eligiendo no ver porque ver significaría tener que actuar. Esta conversación es la más difícil que cualquier madre puede tener. Si conoces a alguien que necesita escucharla, comparte esta historia. Patricia se puso de pie bruscamente, la silla cayendo detrás de ella. Eso es diferente. Roberto ama a Sofía. Él nunca haría algo así.
Eso es exactamente lo que mi madre dijo sobre tío Ernesto, respondí calmadamente, que era un hombre bueno, que me quería, que yo estaba malinterpretando su cariño. Pero Roberto no es como tu tío, ¿no? Me levanté también, acercándome a ella. Patricia, dime honestamente, ¿cuándo fue la última vez que Roberto bañó a Sofía? Ella parpadeó. No sé, él la ayuda a veces, a los 6 años. Una niña de 6 años necesita que su padre la bañe. Él solo está siendo un padre involucrado. ¿Cuándo fue la última vez que los dejaste solos y regresaste para encontrar a Sofía con una expresión extraña? ¿Callada? ¿Diferente? Patricia se quedó callada. ¿Cuántas veces Sofía ha dicho que no quiere quedarse sola con papá? ¿Y cuántas veces tú le has dicho que no sea maleducada, que papá solo quiere pasar tiempo con ella? Basta, susurró Patricia, las lágrimas corriendo por su rostro ahora. No puedo bastar, dije, mi propia voz quebrándose, porque yo me quedé callada una vez y me costó mi infancia. Y no voy a quedarme callada ahora y permitir que le cueste a Sofía la suya. Patricia se desplomó en otra silla, sollozando. Yo me arrodillé junto a ella, ignorando el dolor en mis rodillas. Mi amor, dije suavemente, sé que esto es lo más difícil que te he pedido considerar. Sé que es tu esposo, el padre de tu hija. Sé que probablemente piensas que estoy loca, que estoy proyectando mi trauma en tu familia. ¿Y si lo estás? Preguntó entre sollozos. ¿Y si estás viendo monstruos donde no los hay? Entonces estaré equivocada, dije, y me disculparé por el resto de mi vida. Pero Patricia, ¿y si estoy en lo correcto? ¿Puedes vivir con eso? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, y todo el futuro de nuestra familia dependía de cómo ella respondiera. Patricia no respondió de inmediato. Se sentó allí, llorando, temblando, procesando. Yo esperé, no la presioné. Solo esperé. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. A veces cuando regreso del mercado, encuentro a Sofía con el pijama diferente. Y cuando le pregunto por qué se cambió, ella dice que papá dijo que la otra estaba sucia. Mi corazón se hundió. Y una vez, continuó Patricia, su voz apenas audible, encontré a Roberto cargando a Sofía de una manera extraña. Él dijo que estaban jugando. Pero Sofía no parecía estar jugando. Parecía estar aguantando. ¿Y qué hiciste? Nada, admitió, más lágrimas cayendo. Le dije a Sofía que fuera a su habitación. Y cuando Roberto se fue, me convencí de que lo había malinterpretado. Porque él es mi esposo. Porque elegí casarme con él. Porque si admitía lo que estaba viendo, tendrías que actuar, terminé por ella. Ella asintió miserablemente. Nos quedamos así por un largo tiempo. Una madre y una hija, 2 generaciones de mujeres que habían aprendido a guardar silencio, finalmente hablando. Mamá, dijo Patricia finalmente, ¿qué hago? Si realmente está pasando, ¿qué hago? Primero, dije, hablamos con Sofía. Necesitamos saber exactamente qué está pasando. ¿Y si ella no habla? Entonces la observamos, la protegemos y encontramos la manera de que hable con alguien profesional. ¿Y Roberto? Esa era la pregunta difícil. Eso depende de ti, dije. Eres su madre. Eres quien tiene que tomar esas decisiones. Pero Patricia, te voy a decir algo. Si resulta que estoy en lo correcto y tú decides quedarte con él de todas formas, entonces Sofía viene a vivir conmigo. Patricia me miró con shock. No puedes. Sí puedo, dije firmemente, porque yo sé lo que es ser esa niña que nadie protege, y no voy a permitir que mi nieta pase por lo mismo. Eso es un ultimátum. No, dije, es una promesa. A Sofía. La promesa que nadie me hizo a mí. Proteger a los niños requiere valentía. Si esta historia te está moviendo, compártela para que más personas encuentren esa valentía. Decidimos hablar con Sofía ese mismo día, pero no de manera directa. Habíamos investigado en línea cómo abordar estos temas con niños, y todos los expertos decían lo mismo. No hagas preguntas directas que puedan ser intimidantes. Crea un espacio seguro. Deja que el niño dirija la conversación. Patricia llamó a Sofía adentro. Yo había preparado galletas y leche, tratando de crear un ambiente normal y relajado.
Sofía. Mi amor, dijo Patricia, su voz más estable de lo que había esperado. La abuela y yo queríamos hablar contigo sobre cosas importantes. Sofía se puso tensa inmediatamente. ¿Hice algo malo? No, no, mi cielo, dije rápidamente. No hiciste nada malo. Solo queremos hablar de cosas que a veces los niños no saben si pueden hablar. Sofía nos miró con esos ojos grandes y cautelosos. ¿Cómo qué tipo de cosas? Patricia y yo intercambiamos miradas. Esto era más difícil de lo que habíamos pensado. Como cosas que te hacen sentir incómoda, dije. A veces los adultos hacen cosas que no se sienten bien y los niños no saben si deben decirlo. Sofía miró su vaso de leche. ¿Te ha pasado algo así, Sofía? Preguntó Patricia suavemente. Silencio. Está bien si no quieres hablar de ello ahora, continué. Pero quiero que sepas algo muy importante. ¿Me estás escuchando? Sofía asintió levemente. Tu cuerpo es tuyo. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tocarte de maneras que te hagan sentir rara o incómoda. Ni siquiera si es alguien que amas. Ni siquiera si es alguien de la familia. ¿Ni siquiera papá? Preguntó Sofía, su voz tan pequeña que casi no la escuché. El aire salió de mis pulmones. Patricia hizo un sonido estrangulado. Ni siquiera papá, dije, manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón estaba rompiéndose. ¿Papá te ha tocado de maneras que te hacen sentir incómoda? Y entonces mi nieta de 6 años dijo las palabras que cambiarían todo. Papá dice que es nuestro juego especial, susurró Sofía, lágrimas comenzando a caer. Dice que es porque me ama mucho, pero no me gusta ese juego, abuela. No me gusta cómo me hace sentir. Patricia soltó un sollozo. Yo me moví rápidamente para abrazar a Sofía, quien se aferró a mí como si fuera un salvavidas. Lo siento, abuela, lloraba Sofía. Siento ser mala. Papá dice que si le cuento a alguien, mamá se pondrá triste y todo será mi culpa. No, 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 dije acariciando su cabello. Tú no eres mala. Tú no hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. ¿Me escuchas? Nada de esto es tu culpa. Patricia se unió a nosotras, abrazándonos a ambas, las tres llorando en el piso de mi cocina. Lo siento, bebé, sollozaba Patricia. Lo siento mucho. Mamá debería haberte protegido. Mamá debería haber visto. Pero me ves ahora, dijo Sofía. ¿Verdad, mami? Me ves ahora. Te veo, mi amor. Te veo y te creo y nunca, nunca volverás a estar sola con papá. Lo prometo. Nos quedamos así durante mucho tiempo. 3 generaciones de mujeres abrazadas en el suelo, llorando por todo lo perdido y todo lo que estábamos tratando desesperadamente de salvar. Cuando finalmente nos calmamos, Patricia y yo sabíamos lo que teníamos que hacer a continuación, pero saber qué hacer y tener el valor para hacerlo son 2 cosas muy diferentes. No podemos volver a casa, dijo Patricia, su voz temblorosa pero determinada. Si volvemos, él sabrá que algo está mal. Y no sé de lo que es capaz. Se quedan aquí, dije inmediatamente. Esta noche, mañana, el tiempo que necesiten. Y cuando Roberto pregunte dónde estamos, le diremos que Sofía está enferma y se está quedando con la abuela, que tú te quedaste para cuidarla. Él no va a creer eso por mucho tiempo. No tiene que creerlo por mucho tiempo, dije, solo el tiempo suficiente para que hagamos un plan. Esa noche, las 3 dormimos en mi habitación. Sofía en medio, Patricia en un lado, yo en el otro. Construimos un nido de cobijas y almohadas. Le contamos historias a Sofía hasta que se quedó dormida. Y entonces Patricia y yo nos quedamos despiertas, susurrando en la oscuridad, planeando los siguientes pasos. Tengo que denunciarlo, dijo Patricia. ¿Verdad? Eso es lo que se supone que debo hacer. Sí, dije, aunque mi corazón se hundía, porque yo sabía, por experiencia de otras mujeres en Mérida que habían denunciado, que el sistema no siempre funciona a favor de las víctimas. Pero tengo miedo, admitió. Miedo de que no me crean. Miedo de que le crean a él. Roberto es encantador, respetado. Todos piensan que es un padre maravilloso. Como mi tío Ernesto, dije.
Todos pensaban que era maravilloso también. ¿Y si pierdo la custodia? ¿Y si el juez dice que estoy siendo una madre histérica y le da derechos de visita sin supervisión? Estas eran preguntas legítimas, preguntas aterradoras, pero teníamos que enfrentarlas. Entonces peleamos, dije. Conseguimos un abogado, buscamos ayuda. Pero Patricia, ¿sabes qué es peor que todo eso? ¿Qué? No hacer nada, quedarnos calladas, permitir que continúe. Porque entonces, dentro de 60 años, Sofía estará donde yo estoy ahora, tratando de proteger a su propia nieta del mismo ciclo. Y en ese momento, Patricia tomó la decisión más valiente de su vida. Mañana voy a la policía, dijo. No sé qué va a pasar, no sé si me van a creer, pero tengo que intentarlo. No vas sola, dije. Yo voy contigo. Mamá, no tienes que... Sí tengo que, dije firmemente. Porque tal vez si yo hubiera tenido a alguien que me creyera, que me apoyara, mi vida habría sido diferente. Y quiero que Sofía tenga lo que yo nunca tuve. Patricia me tomó la mano en la oscuridad. Gracias, susurró, por no rendirte, por ver lo que yo no quería ver. Gracias a ti, respondí, por escucharme, por creerme, por ser más valiente que tu abuela fue. A la mañana siguiente nos despertamos con el sonido del teléfono. Era Roberto. Patricia miró el teléfono sonando con expresión de pánico. «Contesto», preguntó. «Contesta», dije. «Pero no le digas nada, solo que Sofía tiene fiebre y estás cuidándola aquí». Patricia respiró profundo y contestó. «Hola, Roberto». Podía escuchar su voz desde donde estaba sentada, aunque no las palabras exactas. Sonaba irritado, exigente. Sí, se enfermó anoche. Fiebre alta. No quise molestarte tan tarde. Sí, estoy en casa de mi mamá. No creo que sea necesario que vengas. De hecho, podría ser contagioso. Vi cómo las manos de Patricia temblaban mientras hablaba, cómo su voz se esforzaba por sonar normal, cómo años de aprender a apaciguarlo se manifestaban en cada palabra cuidadosamente elegida. Está bien, te llamo más tarde. Sí, adiós. Colgó y se desplomó en la silla. No le creyó, dijo. Puedo escucharlo en su voz. Sabe que algo está mal. ¿Dijo que vendría para acá? Le dije que no, que podría enfermarse. Pero conociendo a Roberto, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Sofía salió de la habitación frotándose los ojos. Mami, ¿será papá? La manera en que lo preguntó, la tensión en su pequeño cuerpo, me confirmó todo lo que necesitaba saber. Sí, mi amor, dijo Patricia forzando una sonrisa. Solo quería ver cómo estabas. No quiero que venga aquí, dijo Sofía, su voz subiendo con pánico. Por favor, mami, no dejes que venga. No va a venir, dije firmemente. Y si viene, no va a entrar a esta casa. Lo prometo. Pero mientras decía esas palabras, me preguntaba si sería una promesa que podría cumplir, porque los hombres como Roberto no se dan por vencidos fácilmente. Y la batalla que estábamos a punto de pelear sería la más difícil de nuestras vidas. Dicen que la verdad te libera, pero antes de la libertad viene el peligro, porque los secretos, cuando finalmente se exponen, no mueren en silencio. Luchan, atacan. Y el hombre cuyo secreto acabábamos de exponer no iba a dejarnos ir sin pelear. Pasamos esa mañana preparándonos. Patricia empacó ropa para ella y Sofía de la maleta que siempre guardaba en mi casa para emergencias. Yo preparé desayuno. Sofía jugaba, pero de manera diferente, más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus pequeños hombros. Abuela, me dijo mientras la ayudaba a vestirse. ¿Papá va a estar enojado conmigo? Mi corazón se rompió. Esta niña, después de todo lo que había pasado, todavía se preocupaba por enojar a su abusador. Nada de lo que está pasando es tu culpa, le dije, arrodillándome a su altura. Papá hizo cosas malas, tú solo dijiste la verdad. Y decir la verdad nunca es malo. Pero papá dice que las niñas que cuentan secretos son malas. Esta es la manera en que los abusadores mantienen a sus víctimas calladas, con culpa, con miedo, con la promesa de que si hablas, tú serás la villana.
Papá está equivocado, dije firmemente, y vamos a asegurarnos de que nunca más te hagas sentir mal por decir la verdad. Patricia había investigado durante toda la noche en Internet. Encontró información sobre la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en Mérida. Había leído testimonios de otras mujeres, algunos esperanzadores, otros desalentadores. Dice aquí que necesitamos evidencia, dijo, su voz llena de frustración. ¿Qué tipo de evidencia puedo tener? Esto no deja marcas visibles. No hay testigos. Está el testimonio de Sofía, dije. Es una niña de 6 años. He leído que los abogados defensores destrozan a los niños en el estrado. Los hacen parecer poco confiables, confundidos. La desesperación en su voz era palpable. Yo la entendía, porque el sistema no estaba diseñado para proteger a las víctimas. Estaba diseñado para proteger los derechos del acusado. Entonces no vamos solos, dije. Buscamos ayuda. Tiene que haber organizaciones, grupos de apoyo. Patricia asintió, escribiendo cosas en su teléfono. Encontré una organización que se llama Justicia para Nuestras Hijas. Dicen que ofrecen acompañamiento legal y psicológico. Llámalos, dije. Mientras Patricia hacía la llamada en la otra habitación, yo me quedé con Sofía. Estábamos coloreando cuando escuchamos el ruido, un carro deteniéndose afuera, una puerta cerrándose con fuerza, pasos determinados acercándose a la puerta, y entonces el sonido de alguien golpeando la puerta, no tocando, golpeando. Sofía se congeló, su crayón suspendido sobre el papel. El color desapareció de su rostro. «Es papá», susurró. Patricia salió corriendo de la habitación, el teléfono todavía en su mano. Nos miramos, y en ese momento tomamos una decisión silenciosa. No abriríamos esa puerta. «Patricia», la voz de Roberto atravesaba la puerta de madera. «Sé que estás ahí. Abre esta puerta». Más golpes, más fuertes ahora. Patricia se arrodilló junto a Sofía. «Ve a la habitación de la abuela, mi amor. Y no salgas hasta que te digamos. Pero, mami...» «Ahora, Sofía». Algo en el tono de Patricia hizo que Sofía obedeciera inmediatamente. Corrió hacia mi habitación y cerró la puerta. «Patricia, no me hagas derribar esta puerta». Me acerqué a la puerta, pero sin abrirla. «Roberto, tienes que irte. No eres bienvenido aquí. Usted...» Su voz estaba llena de veneno ahora. «Usted le metió ideas locas a mi esposa. Quiero ver a mi hija». «Tu hija no quiere verte», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Ella es mi hija. Tengo derechos. Los derechos no incluyen el abuso», dije. Y con esas palabras había cruzado un punto sin retorno. Ahora él sabía que sabíamos. Hubo un momento de silencio. Luego su voz cambió. Se volvió más suave, más peligrosa. «Así que eso es lo que les dijo. Que yo le hice algo a mi propia hija. ¿De verdad van a creer las fantasías de una niña de 6 años?» «No son fantasías», dijo Patricia, acercándose a la puerta. Su voz temblaba, pero se mantenía fuerte. «Le creo a mi hija. Y no vas a volver a estar a solas con ella». «Patricia, amor». Su voz era melosa ahora, manipuladora. «No sé qué te ha dicho tu madre, pero está proyectando. Es una mujer mayor, con problemas mentales. No te atrevas», interrumpí. «No te atrevas a usar mi edad, mi historia, como una manera de desacreditar lo que estoy diciendo». «Usted ha envenenado a mi familia», dijo Roberto, su máscara de hombre razonable deslizándose. «Y voy a asegurarme de que todos sepan qué tipo de mujer es. Una loca que acusa a hombres inocentes». «Si eres tan inocente», dije, «entonces no tendrás problema con que vayamos a la policía». Otro silencio, más largo esta vez. «Si hacen eso», dijo finalmente, su voz peligrosamente calmada, «destruiré a esta familia». «Patricia, sabes que tengo amigos, abogados, gente que me debe favores. Puedo hacer que pierdas la custodia. Puedo hacer que parezca que tú eres la inestable, que tú estás poniendo ideas en la cabeza de Sofía». Era una amenaza calculada. ¿Y funcionó? Vi cómo Patricia vacilaba, el miedo cruzando su rostro. «No lo escuches», le dije.
Está tratando de asustarte para que te quedes callada. Se supone que eres mi esposa, gritó Roberto ahora. Te di un hogar, te di una hija, y así es como me pagas, creyendo las mentiras de una vieja amargada. Los abusadores siempre culpan a otros. Si reconoces estos patrones, comparte esta historia. Alguien necesita verla. Patricia estaba llorando ahora, pero sacó su teléfono. Me voy, dijo, su voz quebrándose. Me voy a llamar a la policía si no te vas de esta casa en los próximos 5 minutos. No te atreverías. Pruébame, dijo, y marcó el número de emergencias. Escuchamos sus pasos alejándose. El sonido de su carro arrancando. Pero ambas sabíamos que esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. Patricia completó la llamada a la policía de todos modos, explicando la situación. El operador le dijo que enviaría una patrulla, pero que también debería ir a la fiscalía para hacer una denuncia formal. Cuando la patrulla llegó 30 minutos después, Roberto ya se había ido. Los oficiales tomaron nuestra declaración, pero podía ver el escepticismo en sus ojos. Una abuela mayor, una esposa histérica, una niña pequeña, los testigos menos confiables en el sistema. Señora, me dijo uno de los oficiales, ¿usted tiene pruebas de estas acusaciones? El testimonio de mi nieta no es suficiente. Pregunté, él intercambió miradas con su compañero. Es complicado en casos de familia, especialmente cuando la niña es tan pequeña. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Preguntó Patricia. ¿Esperar hasta que sea mayor? ¿Hasta que haya más daño? Tienen que ir a la fiscalía, dijo el oficial. Hacer la denuncia formal. Ellos decidirán si procede. Después de que se fueron, nos sentamos en silencio. Sofía todavía estaba en mi habitación. Patricia miraba su teléfono, que no dejaba de sonar con mensajes de Roberto. Dice que me ama, murmuró, leyendo los mensajes. Que esto es un malentendido, que si solo habláramos podríamos resolver todo. Ese es el juego, dije. Primero amenaza, luego suplica, luego amenaza de nuevo. Es un ciclo. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Porque he vivido 67 años observando, dije. He visto este patrón en mi tío, en los esposos de mis amigas, en los vecinos. Los abusadores tienen el mismo manual, pero saber el manual no hace más fácil pelear contra él, especialmente cuando el sistema parece estar de su lado. Esa tarde, contactamos a la organización Justicia para Nuestras Hijas. Una mujer llamada Lucía nos devolvió la llamada. Ella había sido abogada durante 20 años, especializada en casos de abuso infantil. Quiero ser honesta con ustedes, dijo Lucía por teléfono. Estos casos son difíciles. El sistema está diseñado para favorecer la unidad familiar, y un padre acusado de abuso sexual de su propia hija es la palabra de él contra la palabra de una niña. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Patricia, desesperada. Documentamos todo, cada interacción, cada mensaje de texto, cada amenaza. Llevamos a Sofía con un psicólogo especializado que puede hacer una evaluación profesional. Y peleamos. Y mientras tanto, no dejan que Roberto esté a solas con Sofía bajo ninguna circunstancia. Si tiene que haber visitas, que sean supervisadas, preferiblemente en un lugar público. Él no va a aceptar eso, dije. No tiene que aceptarlo, respondió Lucía. Ustedes no tienen que pedirle permiso para proteger a su hija. Lucía vino a mi casa esa misma tarde. Era una mujer de unos 50 años, con una presencia tranquila pero firme. Se sentó con nosotras en la mesa de la cocina y comenzó a hacer preguntas. Preguntas detalladas, específicas. Algunas de ellas dolorosas. Cuando le tocó el turno a Sofía, Lucía fue increíblemente gentil. Usó muñecos anatómicos, dibujos, métodos que ayudaban a los niños a comunicar sin tener que usar palabras que no entendían. Y Sofía habló, lentamente, con pausas, con lágrimas, pero habló. Nos contó sobre el juego especial que papá jugaba, sobre cómo tenía que quedarse muy quieta, sobre cómo papá decía que esto era porque ella era su princesa favorita, sobre cómo después
Papá le daba dulces y le decía que no podía contarle a nadie porque mamá no entendería. Patricia tuvo que salir de la habitación en un momento. La escuché sollozar en el baño. Yo me quedé sosteniendo la mano de Sofía diciéndole que era muy valiente, que lo estaba haciendo muy bien. Cuando terminó, Lucía tenía páginas de notas. Esto es suficiente para una orden de restricción temporal, dijo, y para iniciar el proceso legal. Pero quiero que estén preparadas. Esto va a ser largo, va a ser difícil. Roberto va a contratar al mejor abogado que pueda pagar. Va a pintarlas como histéricas, vengativas. ¿Y vamos a ganar?, preguntó Patricia. Lucía la miró con honestidad. No lo sé, el sistema está roto. Pero sí sé esto. Si no lo intentan, definitivamente van a perder. El camino a la justicia está lleno de obstáculos. Pero cada persona que comparte estas historias hace ese camino un poco más fácil para la próxima. Los siguientes días fueron una tormenta de actividad. Fuimos a la fiscalía. Sofía fue evaluada por 2 psicólogos diferentes. Patricia contrató a Lucía oficialmente como su abogada. Solicitamos una orden de restricción. Y Roberto lanzó su contraataque. Presentó su propia demanda, alegando que Patricia era una madre inestable que estaba alienando a su hija en su contra, que yo era una influencia tóxica, que Sofía había sido entrenada para decir estas cosas. Contrató a un abogado caro y bien conectado en Mérida, un hombre que tenía reputación de destruir a las madres que acusaban a los padres. La orden de restricción fue negada. El juez dijo que no había evidencia suficiente y que las acusaciones eran potencialmente fabricadas. En cambio, ordenó visitas supervisadas. Roberto podía ver a Sofía 2 veces por semana en un centro de convivencia familiar. Patricia estaba destrozada. No es suficiente, lloraba. No puedo enviarla allí. No puedo ponerla en la misma habitación que él. Las visitas son supervisadas, dije, tratando de encontrar algo positivo. Hay testigos. ¿Y qué van a ver los testigos? Él no va a abusar de ella delante de ellos. Va a ser el padre perfecto. Y Sofía va a tener que fingir que todo está bien. Tenía razón. Pero no teníamos otra opción. Si no cumplíamos con la orden judicial, Patricia podría perder la custodia completamente. La primera visita supervisada fue una pesadilla. Sofía se aferró a Patricia, llorando, rogando que no la dejara. Los supervisores tuvieron que separarlas físicamente. Patricia y yo nos sentamos en el estacionamiento durante esas 2 horas, esperando. Patricia no paró de temblar en todo ese tiempo. Cuando Sofía salió, venía con una sonrisa forzada y un nuevo juguete que Roberto le había comprado. Pero en cuanto vio a Patricia, la sonrisa se desmoronó y empezó a llorar. Y así comenzó nuestro calvario. Semana tras semana, visita tras visita, viendo a mi nieta ser forzada a pasar tiempo con el hombre que la había lastimado. Pero no nos rendimos. Lucía nos conectó con un grupo de apoyo para madres en situaciones similares. Patricia empezó a ir a las reuniones. Escuchó historias que eran espantosamente familiares. Mujeres que habían sido llamadas locas, que habían perdido la custodia, que habían pasado años peleando. Pero también escuchó historias de victorias. Pequeñas, incrementales, pero victorias al fin. Una mujer había ganado la custodia completa después de 3 años de pelea. Otra había logrado que el padre abusador admitiera su culpa, aunque no fue a prisión. Una más había logrado que su hija recibiera la terapia que necesitaba. Esto no es solo sobre ganar en la corte, le dijo una mujer mayor a Patricia. Es sobre sobrevivir, sobre mostrarle a tu hija que peleaste por ella, que la creíste. Eso importa más de lo que piensas. Y tenía razón, porque mientras el caso legal avanzaba lentamente, algo más estaba pasando. Sofía estaba en terapia. Estaba aprendiendo que lo que le había pasado tenía un nombre, que no era su culpa, que su cuerpo era suyo. Patricia estaba sanando también.
aprendiendo sobre trauma, sobre patrones de abuso, sobre cómo Roberto había usado técnicas de control durante todo su matrimonio. Y yo finalmente estaba procesando mi propio trauma. A los 67 años estaba en terapia por primera vez en mi vida, hablando sobre tío Ernesto, sobre mi madre, sobre todos los años que había guardado silencio. ¿Sabe qué es lo irónico?, le dije a mi terapeuta un día. Pasé 60 años tratando de olvidar lo que me pasó, y ahora estoy usando esos recuerdos para proteger a mi nieta. No es irónico, dijo ella. Es sanación. Está transformando su dolor en propósito. 3 meses después de la primera visita supervisada, algo cambió. Una de las supervisoras del Centro de Convivencia Familiar llamó a Lucía. Había notado algo durante las visitas. Roberto era encantador, sí. Jugaba con Sofía, le compraba regalos, parecía el padre perfecto, pero la supervisora había sido entrenada para ver más allá de las apariencias. Y había notado cosas. La manera en que Roberto tocaba a Sofía incluso en formas apropiadas, pero constantemente. Cómo insistía en cargarla en su regazo cuando Sofía claramente quería sentarse en su propia silla. Cómo hacía comentarios sobre su cuerpo, su ropa, su apariencia. Individualmente, nada de esto era evidencia de abuso, pero juntos pintaban un cuadro. La supervisora había documentado todo y estaba dispuesta a testificar. «Esto es bueno», dijo Lucía cuando nos dio la noticia. «No es una victoria, pero es progreso. Podemos usar esto para argumentar que las visitas no son apropiadas incluso con supervisión». «¿Cuánto tiempo más?», preguntó Patricia exhausta. «¿Cuánto tiempo más tenemos que hacer esto?». «No lo sé», admitió Lucía, «pero estamos avanzando. Y eso es lo importante». Esa noche, las 3 nos sentamos en mi patio. Sofía jugaba con burbujas, más ligera de lo que había estado en meses. Patricia miraba a su hija con una mezcla de amor y dolor. «Mamá», me dijo, «gracias». «¿Por qué?». «Por ver lo que yo no quería ver. Por no quedarte callada. Por ser más fuerte que mi abuela fue contigo», tomé su mano. «Tú eres más fuerte que yo fui. Tú actuaste cuando yo no pude. Lo hicimos juntas», dijo. Y tenía razón. Juntas, estábamos rompiendo un ciclo que había durado generaciones. No sería fácil, no sería rápido, pero lo estábamos haciendo. Sofía corrió hacia nosotras, burbujas flotando a su alrededor. «Abuela, mira, las burbujas vuelan y no tienen miedo». La abracé. «Igual que tú, mi amor. Igual que tú». Y en ese momento supe que, sin importar lo que pasara en la corte, sin importar cuánto tiempo tomara, ya habíamos ganado algo importante. Le habíamos dado a Sofía lo que yo nunca tuve, una familia que la creyó, que peleó por ella, que rompió el silencio. Pero la batalla aún no había terminado. La justicia no es un destino, es un camino largo, tortuoso, lleno de retrocesos y pequeñas victorias. Y nosotras estábamos aprendiendo que, a veces, la victoria no se ve como pensábamos que se vería. 6 meses habían pasado desde que Sofía nos contó la verdad. 6 meses de visitas supervisadas. 6 meses de audiencias. 6 meses de vivir en un estado constante de alerta. Patricia y Sofía seguían viviendo conmigo. Mi pequeña casa de 2 habitaciones se había convertido en un refugio, un santuario, pero también en una prisión de cierta forma, porque no podíamos realmente vivir, solo podíamos sobrevivir. Roberto había intensificado su campaña, no solo en los tribunales, sino en la comunidad. Corrió la voz de que su esposa lo había abandonado por influencia de una suegra desequilibrada mentalmente, que estaban manipulando a su pobre hija, que él era la víctima de una mujer vengativa, y la gente le creyó, porque Roberto era encantador, porque era hombre, porque era más fácil creer que una mujer estaba loca que creer que un padre podía hacer esas cosas. Las vecinas que antes saludaban a Patricia comenzaron a murmurar cuando pasaba. En el mercado, las vendedoras la miraban con desprecio. Una vez alguien le gritó «mentirosa» en la calle. «No puedo más», me dijo Patricia una noche, después de otro día difícil. «No puedo seguir viviendo así. Sofía está mejor, sí, pero yo me estoy desmoronando».
Estaba más delgada, ojerosa. El estrés la estaba consumiendo, y yo veía a mi hija siendo destruida de la misma manera en que yo había sido destruida. Pero esta vez por atreverse a hablar en lugar de por guardar silencio. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. A veces pienso que sería más fácil si simplemente nos fuéramos, lejos de Mérida, lejos de Yucatán, empezar de nuevo donde nadie nos conozca. Eso sería secuestro, dije. Roberto usaría eso en tu contra. Lo sé, suspiró. Estoy atrapada. Si me quedo, me destruye con chismes y juicios legales. Si me voy, me arresta. Era verdad, y era la trampa perfecta. Lucía había presentado toda la evidencia que teníamos, el testimonio de Sofía, las evaluaciones psicológicas, el reporte de la supervisora. Pero el abogado de Roberto había contraatacado con sus propios expertos que decían que Sofía había sido influenciada y que su testimonio no era confiable. La siguiente audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas. El juez decidiría si las visitas supervisadas continuarían o si Roberto obtendría custodia compartida sin supervisión. Si ese juez le da custodia sin supervisión, dijo Patricia, su voz quebrándose, no sé qué voy a hacer. No puedo enviar a mi hija con el fin de semana por medio. No va a llegar a eso, dije, aunque no estaba segura de creerlo yo misma. Esa noche, después de que Patricia se durmió, me quedé despierta en la cocina con una taza de té que se enfrió sin tocarla. Pensaba en todas las decisiones que me habían llevado a este momento, en todos los años de silencio, en todas las oportunidades perdidas de hablar. Y pensé en mi madre. Mi madre había muerto 10 años atrás. Nunca habíamos hablado de tío Ernesto, después de aquella conversación en mi habitación cuando yo tenía 8 años. Ella se llevó su negación a la tumba, pero ahora entendía algo que no había entendido antes. Mi madre no había sido malvada, había sido cobarde. Había elegido la comodidad de la negación sobre la incomodidad de la verdad. Yo había estado a punto de hacer lo mismo cuando vi por primera vez las señales en Sofía. Había querido convencerme de que estaba imaginando cosas, que estaba proyectando. Pero la diferencia entre mi madre y yo fue que yo elegí la verdad, y esa elección había costado tanto, pero también había salvado tanto. La mañana siguiente trajo noticias inesperadas. Lucía llamó temprano. Necesito que vengan a mi oficina, hoy, lo más pronto posible. Su tono era urgente pero no alarmado. No podía saber si eran buenas o malas noticias. Fuimos las 3. Sofía llevaba su mochila con colores porque Lucía siempre tenía un espacio donde los niños podían dibujar mientras los adultos hablaban. En la oficina, Lucía nos recibió con una expresión que no pude descifrar. «Siéntense», dijo, y luego, mirando a Sofía, «Mi amor, ¿por qué no vas al cuarto de juegos? La señorita Carmen está allí y tiene nuevos colores para ti». Cuando Sofía se fue, Lucía cerró la puerta y se sentó frente a nosotras. «Roberto contactó a su abogado esta mañana», dijo. «Quiere negociar. Patricia y yo intercambiamos miradas. ¿Negociar qué?», preguntó Patricia. «Está dispuesto a renunciar a la custodia compartida. Está dispuesto a aceptar visitas muy limitadas, siempre supervisadas, e incluso está dispuesto a pagar manutención infantil más alta de lo requerido». «¿A cambio de qué?», pregunté, porque sabía que tenía que haber algo. «A cambio de que Patricia retire la denuncia penal y de que firme un acuerdo de confidencialidad. Los abusadores siempre buscan salidas, siempre negocian. ¿Pero a qué precio? Si esta historia te está impactando, compártela». El silencio en la oficina era pesado. «Entonces», dijo Patricia lentamente, «quiere que yo diga que nada pasó, que olvide todo, que guarde silencio». «Esencialmente sí», dijo Lucía. «El acuerdo de confidencialidad significaría que no puedes hablar públicamente sobre las acusaciones. No puedes postearlo en redes sociales. No puedes contarle a vecinos o familiares los detalles». «Pero él sería castigado de alguna manera, ¿verdad?», pregunté.
No puede simplemente salirse con la suya. Perdería acceso regular a su hija, dijo Lucía. Y eso es algo. Muchos casos terminan peor. Muchos padres acusados mantienen custodia compartida completa. Entonces, ¿me estás diciendo que debería aceptar? Patricia parecía a punto de llorar. No te estoy diciendo nada, dijo Lucía firmemente. Te estoy presentando una opción difícil, pero es tu decisión. ¿Cuál es la alternativa? Seguimos a juicio, peleamos, pero tengo que ser honesta contigo, Patricia. Los casos como este son impredecibles. He visto jueces darle custodia completa a padres abusadores porque la madre no pudo probar el abuso más allá de duda razonable. ¿Y si perdemos?, preguntó Patricia, su voz apenas un susurro. Si perdemos, Roberto podría obtener custodia compartida sin supervisión. Podría tener a Sofía cada fin de semana, en su casa, sin testigos. Patricia se puso de pie bruscamente, caminando hacia la ventana. Yo podía ver sus hombros temblando. No es justo, dijo. No es justo que él tenga todo el poder, que yo tenga que elegir entre justicia y la seguridad de mi hija. No, concordé. No es justo. Lucía nos dejó hablar a solas en su oficina. Patricia y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. ¿Qué hago, mamá?, preguntó finalmente. No puedo tomar esta decisión por ti, dije. Pero puedo decirte esto. Cuando yo era joven, nadie me dio ninguna opción. Mi madre eligió por mí, eligió el silencio. Y pasé 60 años cargando con eso. Pero si acepto esto, estoy eligiendo el silencio también. No, dije. Estás eligiendo a Sofía. Hay una diferencia. A veces la valentía no se ve como pensamos. A veces se ve como hacer la elección más difícil por las razones correctas. Patricia pasó 3 días pensándolo. 3 días donde apenas durmió, apenas comió. Habló con otras madres del grupo de apoyo. Algunas le dijeron que aceptara el acuerdo. Otras le dijeron que peleara hasta el final. Al final, la decisión vino de una fuente inesperada. Sofía. Una noche, Sofía se despertó de una pesadilla. Patricia la estaba consolando cuando Sofía dijo algo que cambió todo. «Mami, ¿voy a tener que ir a vivir con papá otra vez? No, mi amor. Estamos trabajando para asegurarnos de que eso no pase». «¿Pero podría pasar?» Patricia no le mintió. «Podría. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero sí, podría pasar». Sofía se quedó callada por un momento. Luego dijo, «No quiero ir a corte. No quiero hablar con más doctores. No quiero ver más a papá. Solo quiero que todo pare». Y con esas palabras, Patricia supo qué tenía que hacer. A la mañana siguiente llamó a Lucía. «Acepto el acuerdo», dijo, «con una condición adicional. Quiero que Roberto entre a terapia y quiero un reporte de su terapeuta cada 6 meses que demuestre que está trabajando en sus problemas». Lucía negoció. El abogado de Roberto inicialmente rechazó la condición, pero Lucía amenazó con filtrar a la prensa los testimonios de la supervisora. No era ético, pero Roberto no lo sabía. Al final aceptó. Cada batalla por proteger a un niño importa, incluso si no termina como imaginamos. Comparte esta historia para darle fuerza a otras madres que enfrentan decisiones imposibles. La firma del acuerdo fue surrealista. Estábamos en una sala de conferencias estéril. Roberto en un lado de la mesa, su abogado junto a él, Patricia y Lucía del otro lado. Yo estaba allí como apoyo moral. Roberto me miró una vez. Había odio en esos ojos, pero también había algo más, miedo, porque sabía que sabíamos. Y tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que su hija, su ex esposa, su ex suegra, todas sabían exactamente qué tipo de hombre era. No dijo ni una palabra durante toda la reunión. Solo firmó los papeles. Patricia también firmó. Y así terminó. O más bien, así comenzó algo nuevo. Porque, aunque el caso legal había terminado, la sanación apenas comenzaba. Patricia empezó terapia intensiva, 2 veces por semana al principio.
procesando no solo el trauma de los últimos meses, sino años de matrimonio con un hombre controlador. Sofía continuó su terapia también. Su terapeuta usaba juego y arte para ayudarla a procesar lo que había pasado. Lentamente, las pesadillas se volvieron menos frecuentes. La risa regresó más seguido y yo finalmente, a los 67 años, estaba enfrentando mi propio pasado. Mi terapeuta me hizo hacer algo difícil. Me pidió que escribiera una carta a mi madre. No para enviarla, por supuesto. Mi madre llevaba muerta 10 años. Pero para decir todo lo que nunca pude decir, le escribí sobre la niña de 8 años que necesitaba protección y no la obtuvo. Le escribí sobre cómo su silencio me había enseñado que mi voz no importaba. Le escribí sobre todos los años perdidos, pero también le escribí sobre el perdón, no porque ella lo mereciera, sino porque yo necesitaba soltarlo. Porque cargar odio durante 60 años es tan destructivo como cargar silencio. 3 meses después de firmar el acuerdo, algo inesperado sucedió. Una mujer joven, tal vez de unos 25 años, apareció en mi puerta. Doña Victoria. Preguntó. Sí, soy yo. Mi nombre es Andrea. Yo escuché sobre su caso, sobre lo que le pasó a su nieta y sobre cómo ustedes pelearon. ¿Cómo supiste? El acuerdo de confidencialidad nos prohibía hablar públicamente. Mi prima trabaja en el Centro de Convivencia Familiar. Ella me contó, no los detalles, pero lo suficiente. Andrea vaciló. Tengo una hija de 4 años. Y creo que mi cuñado le está haciendo cosas. Mi corazón se hundió y se elevó al mismo tiempo. Se hundió por esta nueva niña en peligro. Se elevó porque tal vez, solo tal vez, podía ayudar. Pasa, dije. Vamos a hablar. Y así comenzó una nueva misión. Porque aunque no podía hablar públicamente sobre mi propio caso, podía hablar en general. Podía compartir recursos. Podía ofrecer apoyo. Andrea no fue la única. En las semanas siguientes, 3 mujeres más vinieron, todas con historias similares, todas buscando ayuda, todas con miedo de no ser creídas. Patricia y yo, sin planearlo, nos convertimos en una especie de red de apoyo informal. No teníamos una organización oficial, no teníamos fondos, solo teníamos experiencia, conexiones con Lucía y el grupo de apoyo y un deseo profundo de que ninguna otra niña pasara por lo que Sofía había pasado. ¿Saben qué es lo irónico? Le dije a Patricia una noche mientras preparábamos café para otra mujer que vendría a hablar con nosotras. Roberto quería que guardáramos silencio, pero su acuerdo de confidencialidad no nos impide ayudar a otras mujeres. No nos impide hablar en general sobre estos temas. Patricia sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en meses. Encontramos la laguna legal. Encontramos nuestra voz, corregí. De una manera diferente a la que planeamos, pero la encontramos. Y a veces esa es la verdadera victoria. No en la sala de la corte, sino en las vidas que tocas después. Las visitas supervisadas de Roberto con Sofía eran ahora una vez al mes, 1 hora, en el centro de convivencia. Él llegaba con regalos. Sofía los aceptaba educadamente pero sin entusiasmo. ¿Te molesta verlo? Le pregunté una vez después de una visita. Sí, admitió. Pero sé que solo es 1 hora. Y sé que tú y mami están esperándome afuera. Y eso hace que sea tolerable. ¿Alguna vez quieres que las visitas paren completamente? Sofía lo pensó. A veces. Pero mi terapeuta dice que cuando sea mayor podré decidir. Y hasta entonces solo tengo que sobrevivir. Sobrevivir. Esa palabra otra vez. La palabra que había definido tanto de mi vida. Pero Sofía la usaba de manera diferente. No como derrota, sino como estrategia. Como algo temporal hasta que tuviera más poder. Esta niña de 7 años era más sabia de lo que yo había sido a los 60. 1 año después de que todo comenzara, estábamos sentadas las 3 en mi patio. El mismo patio donde Sofía me había preguntado por qué su papá la miraba así. El mismo patio donde todo había cambiado, pero ahora era diferente. Había risas, había paz. No perfecta, nunca perfecta, pero real. Abuela, dijo Sofía, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De qué, mi amor? De decir algo.
porque las cosas fueron difíciles después. Muy difíciles. Era una pregunta justa. Una pregunta que yo me había hecho muchas veces durante los momentos más oscuros. No, dije honestamente. Porque mira dónde estamos ahora. Estás a salvo. Tu mamá es libre. Y estamos juntas. Pero perdimos cosas, dijo Sofía con una sabiduría más allá de sus años. Perdimos nuestra casa. Perdimos amigos. La gente dice cosas malas sobre nosotras. Sí, admití. Perdimos cosas. Pero ganamos algo más importante. ¿Qué? La verdad. Y la verdad vale más que la comodidad. Vale más que la aprobación de los demás. Vale más que mantener la paz. Sofía consideró esto. Mi terapeuta dice que algún día, cuando sea grande, voy a ayudar a otras niñas como yo. ¿Y tú qué piensas de eso? Pienso que sí, porque si ustedes no me hubieran ayudado, yo todavía estaría en ese lugar oscuro, y no quiero que otras niñas estén allí. Patricia la abrazó, lágrimas en sus ojos. Estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa de lo fuerte que eres. Aprendí de ustedes, dijo Sofía simplemente. Ustedes me enseñaron que ser fuerte no es no tener miedo, es tener miedo y hablar de todos modos. Y allí, en ese patio bañado por la luz del atardecer de Mérida, las 3 generaciones de mujeres nos abrazamos. Cada una había pagado un precio por romper el silencio, pero cada una también había ganado algo invaluable, libertad, ¿verdad? Y la una a la otra. Pero la historia aún no había terminado, porque el cambio real, el tipo de cambio que dura, no pasa en un día o en un año, pasa en generaciones. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero eso no es del todo cierto. El tiempo no cura. Te enseña a vivir con las cicatrices, te enseña a convertir el dolor en propósito. Y a veces, si tienes suerte, te enseña que las cicatrices pueden ser hermosas. Han pasado 5 años desde aquella tarde en mi patio, cuando Sofía me preguntó por qué su papá la miraba de esa manera. 5 años que han cambiado todo, que nos han cambiado a todas. Hoy tengo 72 años. Sofía tiene 11. Patricia tiene 42 y finalmente está aprendiendo lo que significa vivir sin miedo. Pero déjenme contarles sobre estos 5 años, porque no todo fue oscuridad después del acuerdo. De hecho, hubo más luz de la que jamás imaginé posible. Porque a veces, cuando finalmente dejas de huir de tu pasado, descubres que puedes usarlo para construir un futuro mejor. El pequeño grupo de apoyo informal que Patricia y yo comenzamos en mi sala creció. Lo que empezó con una mujer viniendo a pedir ayuda se convirtió en 5, luego en 10, luego en 20. No teníamos nombre oficial al principio, solo éramos las mujeres que se reúnen en casa de Doña Victoria los martes por la noche. Pero las mujeres seguían viniendo, trayendo sus historias, buscando consejo, necesitando ser escuchadas. Lucía empezó a venir también, ofreciendo asesoría legal gratuita. Una psicóloga que había escuchado sobre nosotras se ofreció como voluntaria 2 veces al mes. Una trabajadora social se unió y lentamente, sin planearlo, construimos algo real. Lo llamamos Círculo de Valor, un espacio donde las mujeres podían hablar sin ser juzgadas, donde los niños podían ser niños otra vez, donde el silencio finalmente podía romperse. El Ayuntamiento de Mérida eventualmente nos donó un pequeño espacio. No era gran cosa, solo 2 habitaciones en un edificio viejo, pero era nuestro. Pintamos las paredes de colores cálidos, pusimos sillas cómodas, creamos un rincón especial para los niños con juguetes, libros, colores. ¿Cómo llegamos aquí?, me preguntó Patricia un día mientras colgábamos cortinas en las ventanas. Hace 5 años yo no podía ni levantarme de la cama algunos días. Y ahora estamos haciendo esto. El dolor tiene que ir a algún lado, dije. Podemos dejarlo que nos pudra por dentro o podemos transformarlo en algo que ayude a otros. Cada sobreviviente que comparte su historia, cada persona que ofrece apoyo, está rompiendo el ciclo. Si esta historia te ha tocado, compártela. Tu voz importa. Sofía floreció de maneras que nunca imaginé. La terapia la ayudó enormemente.
Pero, más que eso, crecer rodeada de mujeres fuertes, de historias de supervivencia, le dio algo que muchas víctimas nunca obtienen: contexto. Ella entendía que lo que le había pasado no era único, no era su culpa, no era algo vergonzoso que debía esconder, era algo que le había pasado y que ella estaba superando. Abuela, me dijo una vez cuando tenía 9 años, cuando sea grande, quiero ser terapeuta, pero solo para niños que pasaron por lo que yo pasé. Eso es hermoso, mi amor, dije, pero también puede ser lo que quieras. No tienes que dedicar tu vida a esto. Lo sé, dijo, pero quiero hacerlo, porque cuando yo estaba asustada, hubo gente que me ayudó, y quiero ser esa persona para otros niños. Y supe en ese momento que habíamos hecho algo más que proteger a Sofía. Le habíamos mostrado cómo convertir trauma en misión. Las visitas con Roberto continuaron, siendo una vez al mes durante los primeros 3 años. Sofía las toleraba, como ella decía, nunca con entusiasmo, siempre con cierta tensión, pero las sobrevivía. El reporte del terapeuta de Roberto era mediocre. Asistía a las sesiones porque el acuerdo lo requería, pero, según el terapeuta, no mostraba comprensión genuina de sus acciones ni remordimiento sincero. Solo cumplía con los requisitos mínimos. Cuando Sofía cumplió 10 años, el acuerdo permitía que ella expresara su opinión sobre las visitas. Y lo que dijo fue claro: no quiero verlo más, le dijo al trabajador social asignado a su caso. No me hace daño ahora porque hay gente mirando, pero tampoco me hace bien, solo me recuerda cosas que quiero olvidar. El trabajador social preguntó si estaría dispuesta a ver a Roberto en ocasiones especiales, cumpleaños, días festivos. No, dijo Sofía con una firmeza que me llenó de orgullo. Él eligió hacer lo que hizo. Yo elijo no tenerlo en mi vida. Y así, después de 3 años de visitas mensuales, terminaron. Roberto podía haber peleado, pero no lo hizo. Tal vez porque sabía que Sofía era lo suficientemente grande ahora para testificar claramente si alguna vez volvía a corte. Tal vez porque finalmente había algo de vergüenza en él, o tal vez simplemente ya no nos consideraba lo suficientemente importantes para pelear. No importaba la razón. Lo que importaba era que Sofía era libre, y esa libertad, ganada con tanto dolor, tan lentamente, era más dulce que cualquier victoria rápida podría haber sido. Pero nuestra historia no era solo sobre Sofía, también era sobre las docenas de otras niñas, y algunos niños también, que pasaron por Círculo de Valor en esos 5 años. Estaba María, de 8 años, abusada por su padrastro. Su madre nos encontró cuando estaba a punto de rendirse, de convencerse de que estaba imaginando cosas. La ayudamos a navegar el sistema. María ahora está en terapia, a salvo, floreciendo. Estaba Alejandra, de 13 años, cuyo abuelo la había estado abusando desde los 6. Había tratado de decirle a su familia múltiples veces, pero nadie le creyó hasta que llegó a nosotras. Su madre, eventualmente, eligió creerle y actuó. Estaba Carmen, de 16 años, embarazada de su propio hermano. Una situación compleja, dolorosa, que requirió más ayuda de la que podíamos ofrecer, pero la conectamos con organizaciones más grandes, con recursos médicos, con opciones, y estaba Daniel, de 10 años, cuyo entrenador de fútbol lo había estado tocando de manera inapropiada. Los niños varones rara vez hablan. El estigma es aún mayor, pero él lo hizo, y peleamos por él tanto como por las niñas. Cada historia era diferente. Cada familia enfrentaba sus propios desafíos, pero todos compartían algo: el miedo a no ser creídos, la vergüenza, el silencio. Y uno por uno los ayudamos a romper ese silencio. Cada niño salvado es una victoria. Cada familia sanada es un ciclo roto. No subestimes el poder de creer a un niño. No todas las historias terminaron bien.
Esa es la verdad difícil que aprendimos. Hubo casos donde los abusadores ganaron en corte, donde las madres perdieron custodia, donde el sistema falló tan completamente que nos quedamos sin palabras. Hubo una madre, Elena, cuyo ex esposo era abogado, un hombre con conexiones, con dinero, con poder. Él no solo ganó custodia compartida a pesar de las acusaciones, él demandó a Elena por difamación, la arruinó financieramente. Y eventualmente, su hija de 8 años fue forzada a vivir con él la mitad del tiempo. Esa fue la noche más oscura que tuvimos en Círculo de Valor, ver a Elena destrozada, saber que habíamos hecho todo lo posible y aún no había sido suficiente. ¿De qué sirve todo esto?, preguntó Patricia esa noche llorando. Si el sistema está tan roto que un monstruo puede ganar porque tiene más dinero, ¿de qué sirve que sigamos intentando? Yo también sentía esa desesperación, pero entonces pensé en todas las veces que había querido rendirme en los últimos 5 años y en quién me había mantenido fuerte. Sirve, dije, porque por cada caso que perdemos, hay 3 que ganamos, porque cada vez que le creemos a un niño, le mostramos que su voz importa, porque incluso cuando perdemos en corte, ese niño sabe que alguien peleó por él, y eso es más de lo que muchos de nosotros tuvimos. Elena siguió viniendo a nuestras reuniones, siguió peleando de todas las formas que podía, y aunque su hija tenía que ver a su padre regularmente, Elena se aseguró de que su hija supiera: yo te creo, yo estoy peleando por ti, nunca te rindas. A veces eso es todo lo que podemos hacer, y tiene que ser suficiente, porque el cambio sistémico no pasa de la noche a la mañana, pasa historia por historia, caso por caso, voz por voz. En el 5º aniversario de aquel día en mi patio, organizamos un evento especial en Círculo de Valor, una celebración, pero también una conmemoración. Invitamos a todas las familias que habíamos ayudado, a todos los voluntarios, a Lucía, quien había sido nuestra guía legal durante todo este tiempo, a las terapeutas, a los trabajadores sociales que realmente se preocupaban. El pequeño espacio se llenó con más de 50 personas, niños corriendo, riendo, madres intercambiando historias, un sentido de comunidad que no había existido 5 años atrás. Sofía había preparado algo especial. Sin que yo lo supiera, había estado trabajando en un proyecto para la escuela sobre mujeres que inspiran, y su proyecto era sobre mí. Cuando lo presentó frente a todos, tuve que pelear por no llorar. Mi abuela Victoria, leyó Sofía desde sus notas, vivió 60 años en silencio. Cuando era niña, fue abusada por su tío. Y cuando trató de decirle a su madre, no le creyeron. Ese silencio casi la destruye. Hizo una pausa, mirándome. Pero cuando vio que yo estaba en peligro, mi abuela encontró su voz. Ella habló cuando nadie más quería escuchar. Ella me creyó cuando era más fácil no creerme. Y ella no solo me salvó a mí, ella ayudó a salvar a docenas de otros niños. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Patricia también lloraba. Mi abuela me enseñó que nunca es demasiado tarde para ser valiente, que el pasado no nos define, sino lo que hacemos con él, y que cada voz que se levanta hace más fácil para la próxima voz hablar. Terminó con: por eso mi abuela Victoria es mi heroína, no porque sea perfecta, sino porque es humana, y porque eligió convertir su dolor en poder. La sala explotó en aplausos. Mujeres que conocían sus propias historias de dolor y poder, aplaudiendo a esta niña de 11 años que había encontrado las palabras que todas sentíamos. Después, cuando la multitud se había dispersado un poco, Patricia, Sofía y yo nos sentamos juntas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Patricia. Hace 5 años yo pensaba que mi vida había terminado, que Roberto había ganado, que nunca seríamos felices otra vez. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora soy más feliz de lo que jamás fui cuando estaba casada. Soy más yo misma, más fuerte, más libre. ¿Y tú, Sofía?, pregunté. ¿Cómo te sientes? Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Siempre era tan considerada, tan sabia más allá de sus años. Me siento
Completa, dijo finalmente, como si todas las piezas de mí que estaban rotas se hubieran juntado de nuevo, no de la misma manera que antes, en una forma nueva, pero completa, y ahí estaba, la definición perfecta de sanación. No volver a ser quien eras antes del trauma, sino convertirte en alguien nuevo, alguien más fuerte, construido sobre las grietas pero no definido por ellas. En los meses siguientes, algo inesperado sucedió. Una periodista local escribió un artículo sobre círculo de valor. No mencionó nombres específicos, respetando nuestra privacidad y los acuerdos de confidencialidad, pero habló sobre el trabajo que estábamos haciendo, sobre la necesidad de espacios así, sobre el problema sistémico del abuso infantil que nadie quería discutir. El artículo se volvió viral en Yucatán. De repente teníamos más solicitudes de ayuda de las que podíamos manejar. Donaciones comenzaron a llegar. Voluntarios se ofrecieron. Y lo más importante, otras mujeres empezaron grupos similares en otros pueblos, en Valladolid, en Tizimín, en Progreso. El modelo que habíamos creado casi por accidente se estaba replicando. Estamos iniciando un movimiento, dijo Lucía en una de nuestras reuniones. Sin planearlo, sin buscarla, pero es un movimiento. No, corregí. No lo estamos iniciando, lo estamos continuando, porque ha habido mujeres luchando contra esto durante generaciones. Nosotras solo somos las últimas en la línea, pero teníamos algo que generaciones anteriores no tuvieron, voces, muchas voces, hablando al unísono, negándose a ser silenciadas. El gobierno estatal eventualmente tomó nota. Comenzaron a implementar programas de prevención en las escuelas, entrenamiento obligatorio para maestros sobre cómo detectar señales de abuso, reformas en el sistema de servicios de protección infantil. No era suficiente. Nunca sería suficiente hasta que ni un solo niño más fuera lastimado. Pero era progreso. Progreso real, tangible, medible y nosotras habíamos sido parte de crear ese progreso. Esta mañana me desperté temprano, como siempre. A mis 72 años, dormir más de 6 horas es imposible. Felipe murió hace 2 años, tranquilamente, en su sueño. Fue un buen hombre hasta el final. Nunca entendió completamente por qué me había casado con él tan joven, pero me amó de todos modos. Me hago un café y salgo a mi patio. El mismo patio donde todo cambió hace 5 años. Pero ahora está lleno de plantas que Sofía y yo hemos estado cultivando juntas. Flores brillantes que florecen incluso bajo el sol implacable de Mérida. En unas horas, Patricia y Sofía vendrán para el desayuno del domingo, nuestra tradición. Luego iremos juntas a Círculo de Valor, donde tenemos una reunión grande. Una madre nueva está viniendo, trayendo a su hija de 7 años que finalmente encontró el valor para hablar. Y estaremos allí, para escucharla, para creerle, para mostrarle que no está sola. Pienso en mi tío Ernesto. Murió hace 15 años, antes de que todo esto comenzara. Nunca enfrentó consecuencias por lo que me hizo. Mi madre nunca admitió que lo sabía. Esa justicia nunca llegó, pero encontré una justicia diferente. No la justicia de las cortes, sino la justicia de vivir bien, de convertir mi dolor en propósito, de proteger a otros de lo que yo sufrí. Y tal vez esa es la mejor venganza, no destruir a tu abusador, sino negarte a dejar que te destruya a ti. Sofía dice que cuando sea mayor quiere escribir un libro sobre todo esto, sobre su historia, sobre mi historia, sobre todas nuestras historias, para que otras familias sepan que no están solas, que hay esperanza del otro lado del silencio. Le dije que cuando esté lista yo la ayudaré, porque estas historias necesitan ser contadas, no para revivir el trauma, sino para demostrar que se puede sobrevivir a él, que se puede prosperar después de él. Mi teléfono suena. Es un mensaje de Patricia. Sofía quiere hacer tus enchiladas favoritas hoy. Vamos a llegar temprano para cocinar contigo. Te amo, mamá, sonrío. Respondo, las amo, niñas. Las espero. Y mientras espero a que lleguen, pienso en todas las mujeres que vinieron antes de mí.
las que guardaron silencio porque no tenían otra opción, las que hablaron y no fueron escuchadas, las que pelearon batallas en la oscuridad, sin testigos, sin apoyo. Pienso en mi madre, quien eligió la negación sobre la verdad, y aunque todavía duele, ahora puedo entender que ella también era un producto de su tiempo, de un sistema que castigaba a las mujeres por hablar más de lo que castigaba a los hombres por abusar. Pero los tiempos están cambiando, lentamente, dolorosamente, pero cambiando. A todas las mujeres que están leyendo esto, escuchando esto, que tienen sus propias historias de silencio, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Tal vez no puedas cambiar el pasado. Yo no pude, pero puedes cambiar el futuro. Para ti, para tu familia, para la próxima generación. Y si hay una niña, un niño, en tu vida que está mostrando señales de que algo está mal, créele. Por favor, créele, porque creerle es el primer paso para sanarle. Yo desperdicié 60 años guardando silencio, pero los últimos 5 años, hablando, peleando, sanando, esos 5 años han valido más que todos los 60 anteriores juntos. El silencio mata, pero la verdad sana. Y tu verdad, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada, merece ser escuchada. Mi nombre es Victoria. Tengo 72 años. Fui abusada por mi tío durante 5 años cuando era niña y sobreviví. No solo sobreviví, prosperé, amé, creé, ayudé, transformé mi trauma en un movimiento que está cambiando vidas. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Los testigos ya no son silenciosos. Estamos hablando. Y el mundo, finalmente, está empezando a escuchar. Que mi historia sea luz en tu oscuridad, que sea prueba de que el mañana puede ser mejor que el ayer y que nunca, nunca, nunca es demasiado tarde para romper el silencio, porque cuando una mujer habla, hace más fácil para la próxima hablar, y cuando esa habla, hace más fácil para la siguiente, y así, voz por voz, historia por historia, estamos cambiando el mundo.